Bueno, vamos a empezar con este tercer video en el que vamos a hablar de independencia lineal y base, como lo señalamos en su título. Nosotros habíamos visto en el video anterior, en el segundo video, que había una serie de afirmaciones que podíamos hacer sobre conjuntos que generaban R2. Todas esas afirmaciones eran verdaderas. Ahora, había por ejemplo un conjunto de dos vectores que generaba R2 y había conjuntos que podían tener más de dos elementos que generaban R2. Nosotros en el video anterior simplemente mostramos en un gráfico que estas dos afirmaciones eran ciertas. Ahora vamos a hacer una demostración analítica de que estas dos afirmaciones son verdaderas. Entonces, empecemos por demostrar analíticamente estas afirmaciones y te cuento por qué. Porque desde un principio lo que nosotros queríamos hacer era poder distinguir, ¿no es cierto?, la situación del primer ejemplo, donde el plano está generado por dos vectores que no son múltiplos entre sí, del segundo ejemplo, donde el plano está generado por tres vectores. Entonces, quiero que veamos analíticamente qué consecuencia tiene el tener más generadores de los necesarios en un conjunto. Bueno, entonces vamos a tomar el primer ejemplo, ¿no? Teníamos la afirmación R2 está generado por el 1, 1 y el 0, 1. Entonces, ya vimos un ejemplo parecido en el video pasado, ¿no es cierto? Si quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, para poder demostrar la igualdad entre conjuntos, necesito demostrar una doble inclusión. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el conjunto generado por el 1, 1 y el 0, 1 está incluido en R2, porque los vectores 1, 1 y 0, 1 son vectores del plano. Y eso ya lo vimos en la entrega anterior. Así que para demostrar que estos dos conjuntos son iguales, solo me queda demostrar que el plano, que R2, está incluido en el subespacio generado por el 1, 1 y el 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo cualquier elemento X que esté en R2 y tengo que probar que puede escribirse como combinación lineal del 1, 1 y el 0, 1. Entonces tomo un X genérico en R2 y tengo que ver si existen alfa y beta de manera tal que se cumpla esta igualdad. O sea que ese vector X, X1, X2, se puede escribir como alfa por el 1, 1 más beta por el 0, 1. Bueno, desarrollando, ¿no es cierto?, esta combinación lineal de vectores en R2, te va a quedar que X1 y X2 tendrán que ser igual a alfa, alfa más beta, y como para que dos vectores sean iguales, lo que tiene que pasar es que sean iguales coordenada a coordenada, lo que vas a obtener es que alfa tiene que ser x1 y beta tiene que ser x2 menos x1. En todo caso, siempre trata de seguir estas cuentitas con algún lápiz y un papel, ¿no? Para que te convenzas de que esto es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Pude escribir a un X genérico, ¿no es cierto?, como una combinación lineal del 1, 1 y el 0, 1, porque encontré un valor para alfa y un valor para beta. No solamente esto, ¿no es cierto?, sino que encontré una única solución, o sea que hay un único alfa y hay un único beta para poder descomponer a un vector de R2 como combinación lineal de estos dos. De todas maneras, como el sistema es compatible, que es lo que me interesa en este momento, sí podemos afirmar que R2 está incluido en el subespacio generado por el 1, 1 y el 0, 1, porque efectivamente todo vector de R2 pude escribirlo como combinación lineal de estos dos vectores, el 1, 1 y el 0, 1. Bueno, entonces como te decía antes, ese conjunto dado genera R2 y entonces tenemos demostrada esa doble inclusión y por lo tanto es cierto que R2 es igual al subespacio que está generado por el 1, 1 y el 0, 1.
Te señalo acá con negrita que es muy importante que veamos en esta instancia que la solución es única. ¿Está bien? O sea que cuando usé para generar R2 este conjunto que tenía solamente dos elementos, que era la cantidad mínima de vectores que necesito para poder generar el plano, lo que encontré es que la solución de la combinación lineal es única. Bueno, veamos qué pasa en el otro ejemplo. Cuando quiero demostrar otra vez que R2 es igual al subespacio que está generado, pero ahora por estos tres vectores, el 1, 1, el 0, 1 y el 2, 3. A simple vista, ¿no es cierto?, nosotros ya vemos que una primera diferencia entre este ejemplo y el anterior es que si ya con el 1, 1 y el 0, 1 yo podía generar todo el plano, desde ya que con estos dos vectores puedo escribir como combinación lineal a este tercer vector que está en el conjunto. Pero bueno, sigamos en principio con la misma cuenta que hicimos en el ejemplo anterior. Quiero ver entonces si el subespacio de todas las combinaciones lineales de estos tres vectores efectivamente genera todo R2. Que el subespacio generado por estos tres vectores está incluido en R2, eso ya lo sabemos. Ahora lo que tenemos que ver es la inclusión inversa, o sea, tomar un elemento de R2 y ver que se puede escribir como la combinación lineal de estos tres vectores. Entonces otra vez planteamos que ese elemento genérico x1, x2 se puede escribir como una combinación lineal del 1, 1, del 0, 1 y ahora también participa el vector 2, 3. Bueno, otra vez, si escribimos la combinación lineal que queda a derecha coordenada a coordenada, vamos a obtener que alfa más 2 gamma tiene que ser igual a x1, que alfa más beta más 3 gamma tiene que ser igual a x2. Si querés, podés plantear la matriz de este sistema, ¿no es cierto? Porque siempre en definitiva estás solucionando un sistema lineal cuando estás contestando estas preguntas. Bueno, entonces simplemente en un paso ya te queda triangulada esta matriz del sistema, ¿no es cierto? Haces F2 menos F1 y te queda esta matriz, que es la matriz que representa un sistema compatible indeterminado, un sistema con infinitas soluciones. ¿Tá? Entonces, primera cuestión. Efectivamente, R2 está incluido en el subespacio generado por estos tres vectores, porque todo elemento de R2 se puede escribir como combinación lineal de estos tres. Por lo tanto, queda demostrada la igualdad. Desde el punto de vista de las cuentas que hicimos, ¿está bien? Desde el punto de vista de la solución analítica o de la respuesta analítica de este problema, ¿qué es lo que encontramos? Que en el primer caso, cuando tenía una cantidad mínima de vectores como generadores del espacio vectorial, tenía una solución única para encontrar la combinación lineal con la que podía escribir a cada vector. ¿Tá? Y en cambio, en este caso, donde tengo tres generadores para R2, bueno, la solución, digamos, de la combinación lineal no es única. Hay infinitas combinaciones de estos tres vectores para escribir a cada uno de los vectores que forman parte del espacio vectorial R2. Y entonces, esto es lo que tiene que quedar como, digamos, si vos querés, síntesis de la diferencia en este ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tomamos un conjunto de generadores que tiene la cantidad mínima que puedo tomar de generadores y tomamos otro conjunto que tiene más generadores de los estrictamente necesarios, ¿está bien? ¿Cuáles son las diferencias que podemos notar? Bueno, primera cuestión, como decíamos al inicio. Como el 1, 1 y el 0, 1 ya generaban todo el espacio vectorial R2, este vector 2, 3 que tengo en el conjunto donde tengo más generadores de los necesarios es a su vez combinación lineal de los otros dos. ¿Tá?
Entonces esto me da la pauta de que cuando yo encuentre un conjunto de generadores donde hay un vector que se escribe como combinación lineal de los demás, bueno, es como que ese vector me está sobrando, no lo necesito para generar el espacio vectorial. ¿Está? Y por otro lado, señalemos también esta última diferencia que vimos cuando buscábamos, digamos, la solución analítica o la respuesta analítica a la pregunta. ¿Está? Cuando solucionamos los sistemas para ver cuál es la combinación lineal con la que se pueden escribir cada uno de los vectores de R2, cuando tengo la cantidad mínima de generadores, esa combinación lineal es única. Pero cuando tengo más generadores de los que necesito, esa combinación lineal no es única. ¿Está? Entonces, ¿por qué te estoy señalando estas dos cuestiones? En realidad, un fenómeno es consecuencia del otro y viceversa. O sea, esto es un sí, solo sí. Si en un conjunto vos tenés un vector que es combinación lineal de los anteriores, cuando quieras después escribir a cualquier vector del espacio vectorial como combinación lineal de ese conjunto donde sobra un vector, la escritura no va a ser única. Entonces, en esto es en lo que nos vamos a basar para dar la definición de linealmente independiente. Porque acordate, insisto con esto, todas las definiciones que vos estudias, no solamente en álgebra, sino en cualquier disciplina de la matemática, toda definición con la que vos te enfrentás es consecuencia de una necesidad. Hay un fenómeno que quiere distinguirse con esa definición que se está dando. Entonces, pasemos a la definición propiamente dicha, ¿no? Si tengo un conjunto de dos o más vectores, B1, B2, Bn, incluidos en un K espacio vectorial, ese conjunto será linealmente dependiente si alguno de sus elementos es combinación lineal de los demás. Cuando el conjunto esté formado por un único vector B sub 1, ese conjunto se dice que es linealmente dependiente solo cuando B sub 1 es el elemento neutro del espacio vectorial. ¿Está? Cuando no suceda esto, cuando no suceda que hay algún vector que puede escribirse como combinación lineal de los demás, se dice que el conjunto es linealmente independiente. Esta sería, si vos querés, la definición más intuitiva de cuando un conjunto es linealmente dependiente y por lo tanto linealmente independiente, porque sería linealmente independiente cuando esto no sucede, o sea, cuando ningún vector puede escribirse como combinación lineal de los demás. Pero ¿qué pasa? Si bien esta definición es como la definición más intuitiva, no es la más práctica para chequear cuando un conjunto es linealmente independiente o no. Pensá que vos vas a encontrarte con conjuntos muchas veces que tengan más de 2 o 3 elementos. Entonces, si mi conjunto tiene, por ejemplo, 15 elementos, no va a ser tan sencillo ir chequeando uno por uno si no hay alguno que se escriba como combinación lineal de los demás. Por eso se da una definición equivalente que tiene que ver con los ejemplos que te mostrábamos antes o con el ejemplo que mostramos antes de la resolución analítica de la combinación lineal, que es esta definición equivalente. Un conjunto B1, B2, Bn incluido en un K espacio vectorial ¿es linealmente independiente? Sí. La única manera de escribir al elemento nulo del espacio vectorial como combinación lineal de los vectores de ese conjunto es que todos los escalares sean iguales a 0. Fíjate que, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo que vimos antes? ¿Qué dijimos antes? Cuando no me sobran vectores, la combinación lineal para escribir a cada uno de los vectores del espacio vectorial en cuestión es única. Bueno, si es única para escribir a cada uno de los elementos del espacio vectorial en cuestión, tendrá que ser única para escribir al 0 de B, con el agregado de que escribir al 0 de B tiene una ventaja, y es que yo ya sé cuál es la combinación lineal de escalares que seguro sirven para escribir al 0 de B.
es la combinación lineal donde todos los escalares son ceros. ¿Está bien? Entonces, es muy fácil chequear si un conjunto es linealmente independiente o no en este caso, ¿no? Porque vos igualás una combinación lineal a cero y esto tiene que implicar que la única solución del sistema es que todos los escalares son ceros. Lo que va a pasar que es que vos, al igualar a cero una combinación lineal, siempre vas a terminar resolviendo un sistema homogéneo, un sistema lineal homogéneo, y lo que vas a tener que probar es que ese sistema lineal homogéneo tiene solución única. Todos sus escalares tienen que ser iguales a cero. Por eso acá te pusimos, existe una única combinación lineal para escribir al 0 de b. Y esa combinación lineal es la combinación lineal en la que todos los escalares son nulos. Entonces, con esta definición vamos a hacer algunas observaciones con las que vamos a trabajar mucho de ahora en más. Primera cuestión. Todo conjunto que contenga al 0 de b es linealmente dependiente. Eso es obvio, fíjate que con la primera definición de conjunto linealmente dependiente que dijimos explícitamente que el conjunto formado por el 0 de b se consideraba linealmente dependiente, justamente para que la teoría tenga consistencia, ¿no es cierto? Porque fíjate que en la filmina anterior que dijimos, un conjunto es linealmente independiente cuando hay una única combinación lineal que me permite escribir al 0 de b, con todos los escalares iguales a 0. Bueno, pero si el conjunto que nosotros estamos tomando, por ejemplo, estuviera formado solamente por el 0 de b, bueno, cualquier escalar no nulo multiplicado por el 0 de b da por resultado el 0 de b, o sea que el 0 de b, el conjunto formado solamente por el 0 de b, no es un conjunto linealmente independiente. Y fíjate que de la misma manera, si en un conjunto está el 0 de b, aunque esté acompañado por otro conjunto de vectores no nulos e inclusive linealmente independientes entre ellos, entonces ese conjunto no va a ser linealmente independiente, porque vos al 0 de b lo podés multiplicar por cualquier escalar distinto de 0, a todos los demás los multiplicás por escalares que son todos nulos y lo que vas a obtener es otra vez el 0 de b. Entonces no habría una única combinación lineal para escribir al 0 de b. Te aconsejo por favor que este tipo de cosas lo sigas, discúlpame que insista, con un lápiz y un papel, ¿está bien? Para hacer vos también alguna cuenta. Por otro lado, si estamos chequeando si un conjunto de dos vectores nada más es linealmente dependiente o no. Bueno, mira, si un conjunto es linealmente dependiente, ¿qué dijimos? Que un vector tiene que ser combinación lineal de los demás. Bueno, si el conjunto está formado solamente por dos vectores, para que un vector sea combinación lineal del otro, lo que tiene que pasar es que un vector sea múltiplo del otro. Entonces, si se trata de chequear cuando un conjunto de dos elementos es linealmente independiente o no, eso es bastante sencillo y no hace falta hacer demasiadas cuentas, estés en el espacio vectorial en el que estés. Y otra cuestión que sí vamos a demostrar, porque hace al problema, digamos, que queremos enfrentar desde que definimos cuando un conjunto de vectores era linealmente independiente o linealmente dependiente, la cuestión es esta que estamos poniendo en esta observación. Si yo tengo un conjunto de vectores, pero hay un elemento, por ejemplo, sin pérdida de generalidad del U sub k, que es combinación lineal de los demás, entonces el subespacio generado por U sub 1 hasta U sub k es el mismo que el subespacio generado por U sub 1 hasta U sub k menos 1. O sea, ¿qué queremos decir? Que al U sub k no lo necesitamos. Si el U sub k es combinación lineal de los anteriores, no lo necesitamos para generar el subespacio que estemos generando. Por lo tanto, lo podemos sacar del conjunto, lo podemos tirar. Nos sobra. ¿Está bien? Bueno, la demostración de esto es bastante sencilla. Digamos, tenemos otra vez que demostrar una igualdad en tres conjuntos. Como te pusimos acá, una de las inclusiones es obvia.
es evidente que el subespacio generado por U sub 1 hasta U sub k menos 1 va a estar incluido en el subespacio generado por U sub 1 hasta U sub k. ¿Por qué? Porque el de la izquierda obviamente tiene un generador menos que el de la derecha, así que está claro que todas las combinaciones lineales desde U sub 1 hasta U sub k menos 1 están incluidas en todas las combinaciones lineales del conjunto que está a la derecha, que tiene los mismos elementos que este con uno más, el U sub k. Entonces, lo que se supone que sería un poquito más entretenido es demostrar la otra inclusión, demostrar que si tomamos un elemento entonces que sea combinación lineal de U sub 1 hasta U sub k, cuando el U sub k es combinación lineal de los otros, bueno, lo podemos escribir directamente como una combinación lineal de U sub 1 hasta U sub k menos 1. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Simplemente pongamos qué significa esta hipótesis, qué significa decir que U sub k es combinación lineal de los demás vectores del conjunto. Y bueno, simplemente quiere decir que el U sub k se puede escribir como combinación lineal de los vectores U sub 1 hasta U sub k menos 1. ¿Está bien? Vamos a ponerle a esto un llamado, vamos a llamar a esta igualdad. Bien, entonces, si yo quiero demostrar que este conjunto, ¿no es cierto?, el conjunto formado por los vectores U sub 1 hasta U sub k está incluido en el otro conjunto, lo que tengo que hacer es, tomo un vector genérico, ¿está bien?, que sea combinación lineal de U sub 1, U sub 2 hasta U sub k, y tengo que probar que lo puedo escribir como combinación lineal de los primeros k-1 vectores de ese conjunto. Bueno, entonces simplemente pongamos, si B es combinación lineal de U sub 1 hasta U sub k, se escribirá como lambda 1 por U sub 1, más así hasta, distinguimos el k-1, lambda k-1 hasta U sub k-1, más lambda k por U sub k. Bueno, pero el U sub k, dijimos, en la igualdad A, se puede escribir de esta manera, ¿está bien?, como una combinación lineal de U sub 1 hasta U sub k-1. Bueno, si lo reemplazás acá, en la igualdad B, y te pido por favor otra vez, buscate un lápiz, un papel y escribilo, si vos reemplazás el U sub k por esta combinación lineal que lo representa, ¿qué va a pasar? Otra vez van a quedar, digamos, como repetidos el vector U sub 1, el vector U sub 2, si lo hubiéramos explicitado, así hasta el U sub k menos 1. Entonces, usando la propiedad asociativa del espacio vectorial, vamos a poder agrupar. Voy a decir B, lo puedo escribir entonces como lambda 1 más lambda k por beta 1 por U sub 1. ¿Está bien? Así hasta el último. ¿Está bien? El último término va a quedar formado por lambda sub k menos 1 más beta k menos 1, que es el escalar que multiplica el U sub k menos 1 en la igualdad A, por lambda k. ¿Está bien? Y entonces queda evidente de esta manera que el B es una combinación lineal de los primeros k-1 vectores de ese conjunto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tomamos un vector que era combinación lineal de U sub 1 hasta U sub k y llegamos a que ese vector se podía escribir como combinación lineal de U sub 1, U sub 2 hasta U sub k menos 1. O sea, el U sub k ya no aparece en esa combinación lineal. Por lo tanto, este conjunto está incluido en el conjunto de la derecha. ¿Está? Eso quiere decir que B sub k es combinación lineal de U sub 1, U sub 2 hasta U sub k menos 1. ¿Está? Entonces, queda demostrada la doble inclusión. ¿Está? Y efectivamente entonces, cuando en un conjunto generador de un subespacio, ¿está bien?, tengamos un conjunto linealmente dependiente, vamos a poder sacar cada uno de los elementos que sea combinación lineal de los demás hasta obtener un conjunto linealmente independiente. ¿Está bien? Voy a sacar tantos vectores como sea necesario. Entonces, otra vez, ¿no es cierto?, repetimos acá en esta filmina, lo que queríamos hacer era solucionar el problema de quedarme con una cantidad mínima de generadores. ¿Está bien? Entonces, con esta observación tenemos el camino para encontrar lo que se denomina un conjunto minimal de generadores de un espacio vectorial. O sea, un conjunto de vectores que genere el subespacio, pero donde no sobren elementos
como en el caso anterior, ¿no es cierto? Si hay uno que es combinación lineal de los demás, bueno, a ese que es combinación lineal de los demás lo podemos tirar, no lo necesitamos como generador del espacio vectorial. Por lo tanto, entonces, cada vez que obtengamos un conjunto generador, vamos a chequear si ese conjunto es linealmente independiente o no. Si no lo es, habrá algún vector que es combinación lineal de los demás y que podemos sacar del conjunto. Entonces, este es un lema que probablemente usemos mucho para otras demostraciones, que es bastante intuitivo, ¿está bien? No hace falta demostrarlo. Si yo tengo un conjunto de vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub m, supongamos que el primer vector no es el elemento nulo, ¿está bien? Que es linealmente dependiente. Siempre existe, ¿está bien?, un mínimo k, ¿está bien?, de manera tal que yo encuentre al primer vector adentro de este conjunto que se puede escribir como combinación lineal de los anteriores. Esto es lo que quiere decir esta afirmación. O sea, siempre existe un mínimo índice de manera tal que el vector b sub k es el primer vector que se puede escribir como combinación lineal de los anteriores, y los anteriores son linealmente independientes. O sea, ¿cuál sería la idea? Si yo tengo un conjunto que se le dé, lo que estoy diciendo es, puedo ir chequeando, ¿está bien? Tomo el b sub 1. El b sub 1, el conjunto formado por b sub 1, va a ser linealmente independiente, porque estamos diciendo que el b sub 1 no es el 0 de b. Tomo entonces el conjunto formado por b1, b2 y me fijo, ¿el conjunto formado por b1, b2 es LD o es LI? Si es LD es porque b2 es una combinación lineal de b1 y entonces el b1 es un conjunto LI. Y así siguiendo, ¿está bien? Hasta que encuentres si el b2 no llega a ser combinación lineal de los anteriores, seguís chequeando uno por uno hasta encontrar el primero que sea combinación lineal de los anteriores, que van a formar un conjunto linealmente independiente. ¿Tá? Esto es algo que siempre sucede cuando vos tenés un conjunto linealmente dependiente. Siempre que tengas un conjunto linealmente dependiente, hay en ese conjunto un vector que es el primero que puede escribirse como combinación lineal de los anteriores. Siempre y cuando, por supuesto, como dijimos acá, no vaya a suceder que el primero es el vector nulo. Si el primero es el vector nulo, a ese vector lo tirás, porque ya sabés que no lo necesitas como generador de ningún espacio vectorial o de ningún subespacio, si es eso lo que estás buscando. Bueno, otro tema importante para acercarnos a la otra definición que queremos dar en la clase de hoy, en este video, que es la de base de un espacio vectorial. Otra cuestión importante es poder comparar el cardinal de un conjunto linealmente independiente con un conjunto generador de un subespacio. Entonces, para fijar ideas, tenemos B sub 1, B sub n, un conjunto que es linealmente independiente en un K espacio vectorial B, y W1, Wm, un conjunto que genera ese espacio vectorial. Bien, lo que estamos diciendo es que siempre tiene que suceder que la cantidad de elementos del conjunto linealmente independiente sea menor o igual que la cantidad de elementos del conjunto generador del espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a demostrar a través de un proceso que es muy sencillo y bastante intuitivo. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos que este conjunto W1 hasta Wm genera el espacio vectorial. Entonces, en cada paso de los que vamos a dar, vamos a agregar un vector del conjunto linealmente independiente en el conjunto que genera el espacio vectorial. ¿Tá? Obviamente voy a seguir generando el espacio vectorial. Fíjense, paso 1. Tenemos que el generado por W1, Wm es todo el espacio vectorial B. Bueno, a este conjunto entonces le voy a agregar como primer elemento al vector B sub 1. Obviamente va a seguir generando el espacio vectorial B, porque si ya con W1, Wm lo generaba, ahora voy a seguir generando B, no perdí ninguna información.
Ahora, hay otra cosa que podemos asegurar. Podemos asegurar que este nuevo conjunto, que ahora tiene, fíjate, m más 1 elementos, este nuevo conjunto va a resultar linealmente dependiente. ¿Tá? Porque si ya con W1 hasta Wm generaba todo B, bueno, entonces el B1 se puede escribir como combinación lineal de los otros. Pero usemos el lema que demostramos antes. Si este conjunto es linealmente dependiente, hay un primer vector que se puede escribir como combinación lineal de los anteriores y que por lo tanto puedo sacar de este conjunto, puedo tirar. Bueno, pero fíjate, cuando yo vaya a testear uno por uno los elementos de este conjunto, el B sub 1 no va a ser el vector que yo vaya a sacar, porque B sub 1, considerado como elemento del conjunto formado solamente por B sub 1, forma un conjunto linealmente independiente. ¿Tá? Es distinto del 0 de B sub 1, porque venía de un conjunto que era LI. Entonces, cuando yo siga chequeando cuál es el vector de estos m más 1 vectores que tengo en este nuevo conjunto, que es combinación lineal de los anteriores, obviamente va a ser alguno de los Ws, ¿está bien? Que vienen después del B sub 1. Y ahí, entonces a ese vector lo voy a poder sacar y voy a seguir generando, ¿está bien?, el espacio vectorial B. Supongamos que ese vector que puedo sacar es el WJ. Bueno, entonces va a quedar B1, W1, WJ menos 1, WJ más 1. ¿Está bien? Acá te puse esto para que se te haga evidente que el WJ lo sacamos, por eso explicitamos el anterior, el J menos 1, y el posterior, el J más 1. ¿Está bien? Así hasta Wm. Entonces otra vez, me quedan m elementos y estos m elementos generan el espacio vectorial B. Así podemos seguir. Podemos ingresar después el vector B sub 2, así hasta, en general, digamos, el paso K. ¿Está bien? Vamos a ingresar el vector B sub K del conjunto linealmente independiente en ese conjunto de generadores. Entonces voy a tener B sub 1, B sub 2 hasta B sub K y una cierta cantidad de los Ws, no todos los que tenía antes. ¿Está bien? Acá te hicimos explícito el W1, Wm, para que te quede claro que acá tengo los Ws. ¿Está bien? Bueno, pero entonces otra vez, este conjunto al que le agregué el B sub K va a seguir generando todo el espacio vectorial B, pero va a ser linealmente dependiente. Y si es linealmente dependiente, otra vez, por el lema anterior, va a haber un primer vector que vamos a poder sacar de este conjunto, que es combinación lineal de los anteriores. Bueno, pero ese primer vector no va a ser ni B sub 1, ni B sub 2, ni así hasta el B sub K, porque justamente B sub 1, B sub 2 hasta B sub K son elementos de un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, ninguno de ellos es combinación lineal de los anteriores. Entonces, el que tenemos que sacar es otra vez alguno de los Ws. Y entonces me voy a quedar otra vez con m elementos que generan el espacio vectorial B. Ahora fíjate, esto, ¿cuántas veces lo podemos hacer? Lo hicimos para B sub 1, lo hicimos para B sub 2. Bueno, lo vamos a poder hacer n veces, hasta que gastemos todos los vectores que están en el conjunto linealmente independiente. Y por cada uno de esos vectores del conjunto linealmente independiente que nosotros agregamos al conjunto de generadores, vamos a poder sacar uno de los Ws. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada vector del conjunto linealmente independiente tengo forzosamente un vector, ¿está bien?, que le corresponde, para decirlo de alguna manera, en el conjunto de vectores que genera el espacio vectorial. Entonces, forzosamente, tengo que tener más vectores Ws que vectores Bs. ¿No es cierto? Porque si no, no podría sacar siempre un vector W. Y esto quiere decir que n es menor o igual que m. O sea que la cantidad de elementos que tiene un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial siempre es menor o igual que la cantidad de elementos que tiene cualquier conjunto generador del espacio vectorial. ¿Está? Y entonces, ahora sí, ya podemos definir con tranquilidad el concepto de base. ¿Qué es una base?
Una base es un conjunto incluido en B que cumple dos condiciones. Primera condición, genera el espacio vectorial. Segunda condición, es un conjunto linealmente independiente. Entonces, esta era la idea tras la que estábamos desde la finalización del video anterior. Encontrar una cantidad mínima de generadores para un espacio vectorial. Entonces, cuando uno se encuentra con un conjunto que cumple esto, que genera el espacio vectorial y que es linealmente independiente, que por lo tanto tiene la cantidad mínima de elementos que necesito para generar ese espacio vectorial, a ese conjunto se lo llama base del espacio vectorial. Y por último, fíjate, como acabamos de demostrar que siempre que tenés un conjunto linealmente independiente, la cantidad de elementos de ese conjunto va a ser menor o igual que la cantidad de elementos de cualquier conjunto que genere el espacio vectorial, es inmediato que si vos encontrás una base de un espacio vectorial, cualquier otra base que encuentres va a tener exactamente la misma cantidad de elementos. ¿Cómo se demuestra eso? O sea, demostrar que todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, se demuestra usando el lema que acabamos de demostrar, que siempre la cantidad de elementos de un conjunto linealmente independiente va a ser menor o igual que la cantidad de un conjunto que genere el espacio vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para demostrar que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, suponemos que hay dos bases. Una base B que está formada por B1 hasta Bn, y supongamos que otra base B' está formada por W1 hasta Wm. ¿Está bien? O sea, no suponemos a priori que m es igual a n. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, si son dos bases del espacio vectorial B, cumplen con las dos condiciones con las que cumple una base. O sea, sus elementos, los elementos de B, son linealmente independientes y además generan el espacio vectorial. Y lo mismo con B', W1 hasta Wm generan B y además W1 hasta Wm es un conjunto linealmente independiente. Entonces, como B genera el espacio vectorial y B' es un conjunto linealmente independiente, esto quiere decir que la cantidad de elementos de B tiene que ser mayor o igual que la cantidad de elementos de B', porque dijimos que el conjunto generador siempre tenía una cantidad de elementos mayor o igual que la del conjunto linealmente independiente. Bueno, pero como cada uno de estos conjuntos B y B' cumple las dos características a la vez, o sea, genera y es LI, también podemos ahora buscar para cada uno de estos conjuntos la otra característica que tiene. B' genera el espacio vectorial y B es linealmente independiente. Bueno, entonces B' tiene una cantidad de elementos mayor o igual que la de B, porque B' genera y B es un conjunto Lie. Bueno, pero entonces se tienen que cumplir las dos desigualdades. Por un lado, que n sea mayor o igual que m, y por otro lado, que m sea mayor o igual que n. Bueno, para que se cumplan 1 y 2, n tiene que ser igual a m. Entonces, si vos encontrás una base de un espacio vectorial y esa base tiene una cierta cantidad de elementos, toda otra base de ese espacio vectorial va a tener la misma cantidad de elementos. Por eso, como la cantidad de elementos de una base es único, entonces a eso le vamos a poner un nombre, porque en matemáticas se le puede poner nombre a algo cuando es único, si no se confunde. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, si un conjunto finito B, B1, Bn es base de un espacio vectorial, n, la cantidad de elementos de la base, es la dimensión de B. Y lo vamos a anotar de esta manera. Dimensión de B igual a n. Bueno, y con esto terminamos por hoy.